¿Cómo están? Buenas jornadas para todos. ¿Cómo les va? Azul eléctrico para renovarnos, para ponernos hoy así como... Ya sé que me va a decir, bueno, no salgo de la casa. Sumamente importante lo que está haciendo. No salga, quédese ahí. Aquí estamos, equipo a pleno, soy la única que está sin guantes y sin tapabocas, con todos los cuidados posibles, con todo el amor y el cariño. Vamos a desplegar nuestra agenda, así juntos compartimos, nos informamos, agarramos conocimientos nuevos, ponemos en marcha a otros a través de los debates y los análisis que les proponemos y que ya están listos. En Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado un nuevo plan de Estados Unidos en plena pandemia COVID-19. Preguntamos, ¿las agresiones imperialistas se encuentran a un pueblo crecido y resistente? Aquí mucho va a tener que ver la opinión que ustedes den a través de redes. Así que vamos a mover justamente, ya veo que hay más de 200 participaciones, vamos a mover esa pregunta y vamos a empezar a participar también y a dar su punto de vista. Todos los puntos de vista son bienvenidos, todos y cada uno son importantes, todos se hacen dentro de un marco de respeto. Esto es fundamental para que podamos cruzar justamente ideas y sacar algo bueno de ese debate. En el mundo, la solidaridad se impone a los planos neoliberales de manejo de salud pública. Esos planes, ¿en qué punto nos han dejado para enfrentar esta pandemia? ¿El mercado nos garantiza salud o no? Vamos también a abrir ya ese interrogante. Les decimos que tenemos presencia no solo en Twitter, donde están colgadas estas preguntas, sino también en Instagram. Síganos, también puede hacernos llegar sus sugerencias, sus opiniones, sus quejas. Estamos allí interactuando con ustedes. Vamos a arrancar. Gracias por poner la tele y elegir Telesur. El gobierno de Venezuela rechazó una vez más el asedio de los Estados Unidos en promover un desplazamiento de la estructura gubernamental en el país suramericano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de una carta enviada a líderes del mundo, alertó sobre los temerarios y criminales pasos que está dando la administración de Donald Trump para señalar a Venezuela de acusaciones no comprobadas. Caracas enfatizó que pese a la aceleración de los casos de COVID-19 en territorio estadounidense, Washington persiste en profundizar su política de asedio contra estados soberanos de la región y en especial contra el pueblo venezolano. Durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos, en lugar de enfocarse en las políticas de cooperación mundial en materia de salud y prevención, ha incrementado las medidas coercitivas unilaterales, ha rechazado las solicitudes de la comunidad internacional para que se levanten o flexibilicen las ilegales sanciones que impiden a Venezuela acceder a medicamentos, equipos médicos y alimentos, entre otros. Al mismo tiempo, ha prohibido la realización de vuelos humanitarios desde Estados Unidos hacia Venezuela para repatriar a centenas de venezolanos atrapados en la crisis económica y sanitaria que vive el país del norte. El documento ratifica además la decisión de Venezuela de sostener una relación de respeto y cooperación en esta inédita circunstancia que afecta al mundo y de reponer las diferencias. En este contexto, el Ejecutivo mantiene su disposición en la lucha pandémica contra el coronavirus al recibir un contingente de médicos y especialistas enviados de la República Popular China. A diferencia de Venezuela, Estados Unidos sigue como epicentro de contagios del COVID-19, en que su mandatario Donald Trump insiste en no asumir medidas drásticas que evite la propagación del virus, donde se verán afectados los sectores más vulnerables del pueblo estadounidense. Esta mañana en Agenda Abierta seguiremos dando cobertura a los planes de asedio del gobierno estadounidense que, pese a tener graves problemas en la estructura sanitaria y prevención pandémica, insiste en mantener abiertos frentes de conflictos. Telesur dice, el secretario general de Naciones Unidas pide un alto al fuego global. Antonio Guterres hizo un llamado a trabajar por los grupos más vulnerables ante este brote pandémico. Guterres aseveró este virus no hace distinción de nación o etnia, facción o religión. Por este motivo pido a todo el mundo que paren los conflictos. Ha llegado el momento de bloquear las guerras y centrarnos todos juntos en la verdadera lucha por nuestras vidas. Un mensaje muy coherente, pero que cuando vemos tras bastidores políticos en Estados Unidos no es acatado.
Escambray dice, un portal de Cuba, Maduro pide apoyo a líderes mundiales ante escalada de agresiones de Estados Unidos. El presidente de Venezuela solicitó apoyo de estos líderes ante la insólita y arbitraria persecución que ha iniciado Estados Unidos contra su país. En la carta, el presidente pide apoyo a esta comunidad internacional ante las sanciones, las medidas coercitivas y los ataques de Estados Unidos que calificó de infames y extravagantes en momentos en los que el país sudamericano enfrenta el brote del nuevo coronavirus. La carta advirtió también sobre los intentos de Estados Unidos y sus aliados derechistas en Venezuela para desestabilizar el país sudamericano. Además, Correo del Orinoco, un portal que tiene su origen aquí, es un medio de comunicación de Venezuela, indica presidente Maduro apunta a un acuerdo de la OPEP Plus para la recuperación de la economía mundial. El presidente Maduro aseguró que un posible acuerdo entre países OPEP, entre exportadores de petróleo y sus aliados, permitiría ver una recuperación económica global tras esta coyuntura que estamos pasando. Señaló también el presidente venezolano, yo le planteé la necesidad de retomar los diálogos en el marco de la OPEP para avanzar hacia acuerdos objetivos, cumplibles para la recuperación paulatina. Dije que del año 2016 al 2020 se mostró que OPEP Plus y otros productores fueron la base de la estabilidad del mercado de los precios y de la estabilidad financiera y económica del mundo. Es una verdad gigantesca. Y cuando habla dije, está indicando una conversación, justamente un punto de opinión cruzado con el presidente de la Federación Rusa. También el presidente Nicolás Maduro ayer por la noche en una cadena presidencial indicó que tuvo contacto telefónico con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien hizo llegar su solidaridad y apoyo al pueblo venezolano en esta situación que nos toca pasar y que el mundo recibe justamente los avatares de este COVID-19. Fíjense lo que dice otra organización. En este caso, el Grupo de Puebla ha emitido un comunicado donde instan a los países del mundo a exigir a Estados Unidos que ponga fin a los bloqueos impuestos unilateralmente e intensificados durante los últimos meses contra Cuba y Venezuela. Allí entonces ese planteo, desde aquí avanzamos con la información. Madeleine García. Muy buenos días, Marcela. El presidente Nicolás Maduro envió una carta que fue leída por el canciller Jorge Arreaza a todos los líderes del mundo denunciando los graves acontecimientos contra la paz y estabilidad de Venezuela. Una nueva agresión de Estados Unidos en momentos que la preocupación de todos los estados y gobiernos deberían centrarse en salvar las vidas de la enfermedad del coronavirus. En este sentido, dio detalles de lo ocurrido el 26 de marzo, cuando la administración de Donald Trump, en una acción gravísima contra altos funcionarios del gobierno bolivariano, presentó una acción ante el sistema judicial estadounidense acusándolos de narcotraficantes y terroristas para simular una supuesta judicialización de las autoridades venezolanas. Esta agresión incluye una insólita recompensa internacional por sus cabezas al mejor estilo del viejo oeste. Así que el primer mandatario vio oportuno ofrecer la secuencia de hechos para que juntos levanten las voces contra una agresión violatoria al derecho internacional y una agresión inaceptable. El 24 de marzo, en una alcabala de la Policía de Tránsito colombiano, por cierto, muy cercano a la frontera con Colombia y Venezuela, fue detenida una camioneta con un lote de armas de guerra donde iban 26 fusiles de asaltos con miras nocturnas y otros equipos militares que serían pasados a territorio venezolano para hacer asesinatos quirúrgicos. Así lo confesó el propio jefe de la operación, el ex mayor general del ejército venezolano, Cliver Alcalá, en un medio de comunicación colombiano. Alcalá, protegido por el gobierno colombiano, dio detalles desde Barranquilla, donde vivía desde hace 2 años, y el gobierno colombiano lo conocía, y en donde además se entrenaban en 3 campamentos mercenarios que estarían preparándose para liberar supuestamente a Venezuela, que al igual que otros países se encuentran luchando con el COVID-19, pues estas armas, aclaró Alcalá, que fueron adquiridas por medio de un contrato firmado por su persona, el diputado autoproclamado presidente Juan Guaidó, asesores estadounidenses y JJ Rendón, asesor político del presidente Iván Duque. Es decir, todo fue con anuencia del gobierno colombiano. Estados Unidos, al fracasar ese plan, ofreció $10 millones por la captura de Alcalá, cuando en realidad
trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y se entregó, entre comillas, a la DEA. Dice la carta del presidente Maduro en un acto curioso donde el reo sin esposas se despedía estrechando las manos de sus captores, que en realidad lo estaban protegiendo, y se montó en un vuelo especial VIP que lo llevaría a Estados Unidos, lo que demuestra en realidad que todo ese montaje se trataba del rescate de alguien a quien consideraban un agente estadounidense. Por todo esto, el presidente Nicolás Maduro alertó a los líderes del mundo sobre los temerarios y criminales pasos de Donald Trump, pese al acelerado crecimiento de la pandemia que azota al pueblo de Estados Unidos. Y en vez de enfocarse en políticas de prevención mundial, acentuó su agresión y medidas coercitivas unilaterales. El presidente Nicolás Maduro solicitó apoyo a los líderes mundiales ante esta insólita y arbitraria persecución que reedita lo ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial, que etiquetaban a sus adversarios como comunistas para perseguirlos y ahora lo tildan de narcotraficantes y terroristas para perseguirlos. Pidió condenar y neutralizar estos ataques injustificables contra Venezuela para evitar que el día de mañana Washington emprenda campañas semejantes contra otros pueblos y gobiernos soberanos del mundo. Concluyó diciendo que todos deben plegarse a la Carta de Naciones Unidas para evitar que el unilateralismo desmedido lleve al mundo a un caos. Venezuela quiere paz. Así concluyó el presidente Nicolás Maduro. Gracias, Made. Madeleine García, corresponsal de Telesur en Caracas. Me voy con Jacobo Torres de León, coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. También es miembro de la Comisión Internacional de la Asamblea Nacional Constituyente, de la ANC. Jacobo, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, hermana, ¿cómo está todo? Aquí vamos, luchando, aprendiendo, reconociendo nuevas estrategias y preparándonos también siempre para sumar, Jacobo. Quiero preguntarte, la Central de Trabajadores, ¿cómo se organiza justamente ante esta coyuntura política que no solo incluye pandemia, sino la continua hostilidad de Estados Unidos? Bueno, mira, déjame dividírtelo en dos partes. La primera, nuestro profundo, total y absoluto rechazo a las pretensiones estadounidenses de poner nuevas sanciones contra nuestro país y además, pues por supuesto, rechazar de manera contundente esa payasada de intento de convertir a Venezuela nuevamente en un estado forajido al tratar de enlodar a nuestro presidente y a nuestros máximos dirigentes, como Diosdado, Cares, en supuestas situaciones de narcotráfico emanadas casualmente del país mayor consumidor de estupefacientes en el mundo y por supuesto que salen del país que mayor las produce, que es nuestra lamentablemente vecina República de Colombia. Lo que acaba de explicar Madeleine explica por supuesto todo el andamiaje imperialista contra la revolución bolivariana. Sigan subestimando a Nicolás Maduro, siguen subestimando a nuestro pueblo y por supuesto nosotros en primera hora con todo nuestro cuerpo de combatientes de la milicia obrera, estamos dándole duro pues a la organización de nuestros trabajadores y en el marco de la contingencia, que sería la segunda parte, tiene que ver pues con la organización, como ya lo orientó nuestro comandante en jefe y presidente obrero Nicolás Maduro, en la necesidad de organizar bien los consejos productivos de trabajadores para aguantar todo el escenario que viene después de esta cuarentena. De hecho, yo he venido trabajando con los compañeros del movimiento revolucionario de Rodríguez Araque del sector eléctrico, garantizando energía eléctrica pues para todo nuestro pueblo y por supuesto garantizando que nuestros trabajadores van a estar bien atendidos en el escenario de esta crisis. Estamos dándole muy duro a esta situación y por supuesto felicitando a nuestro pueblo desde nuestra cuarentena, desde nuestro voluntario encierro, que a propósito de eso, creo que somos el único país que ha decretado una cuarentena como la que se ha decretado en el mundo entero, sin necesidad de la coacción militar, sin necesidad de toques de queda arbitrario, sino que más del 90% de nuestra población voluntariamente ha asumido la cuarentena y el quedarse en casa, precisamente para servir de cortafuego a la expansión del virus, y hoy estamos pues duros aquí como bebé, estoy en mis aposentos, estoy en mi casa, atendiendo pues esta amable invitación de ustedes y por supuesto
en pie de guerra y monitoreando minuto a minuto toda la situación que se está presentando en el país. Hablabas de que están listos justamente trabajando desde organizaciones comunales, desde organizaciones sindicales, que no es nueva esta situación y que ya nos ha ido saliendo el cuero un poco más duro. También reconocemos de que la dialéctica de Estados Unidos va subiendo en cada uno de los pronunciamientos que va dando. Sin embargo, la moral no baja. Marcos Cifuentes, por ejemplo, está respondiendo a un interrogante que tenemos hoy en el espacio Twitter. Y él dice, las sanciones como el imperio caerán, las fotografías de Nueva York son apocalípticas y faltando. Triste por el pueblo norteamericano. Venezuela vencerá y habla de este sueño y este anhelo de nuestra patria libre como lo que hicieron nuestros libertadores, como empezaron justamente la lucha, no solo Bolívar, sino quienes continuaron justamente esa tarea. Quiero preguntarte de qué se trata la furia bolivariana entendida por los trabajadores. Esta es una frase que ha sido tendencia en redes sociales, pero que fuera de Venezuela no trasciende, y si lo hace, no refleja el espíritu justamente de los venezolanos a la hora de resistir esta coyuntura. Jacobo. Venezuela ha sido un país que tiene más de 500 años de resistencia, desde los tiempos de nuestros pueblos originarios, desde los tiempos de Guaycaipuro. Hemos sido un pueblo pues terco, resistente, tenaz, como dice mi camiseta, el tiempo de los necios. Somos necios en querer ser libres y necios en que no vamos a permitir ningún tipo de humillación, agresión de nadie en este planeta. En segundo lugar, la furia bolivariana lo que expresa es lo que ha venido sucediendo en nuestro país desde que comenzó esta crisis tan infame, esta crisis biológica, si se quiere poner en esos términos, cuando todo el pueblo está abocado a la solución del problema y, por supuesto, a enfrentar cualquier intento de agresión. Te debes recordar que hasta hace unos pocos días antes de que se decretara la cuarentena, aquí hubo unos exitosísimos ejercicios militares que dieron al traste pues a cualquier intento o cualquier pretensión de atacar a nuestro pueblo, la unidad cívico-militar mucho más fuerte que nunca, y por supuesto esta furia bolivariana es en respuesta a estos intentos de agresión. Y me gustaría agregarte, a propósito de lo que tú estás planteando, precisamente pues hoy el espejo que se está reflejando en el mundo es frente a la dictadura del capital, frente a convertir a la salud en mercancía, son precisamente los pueblos que apostamos al socialismo, que apostamos a la libertad, que apostamos a salvar a la humanidad, los que estamos dando el ejemplo y la hora. Qué casualidad que en América, países como Cuba, países como Nicaragua y países como Venezuela, orgullosamente no solamente hemos aguantado la crisis del coronavirus, sino que estamos hoy prestando ayudas y soluciones a todo aquel que lo amerite. Es un ejemplo. Yo estoy muy orgulloso de mis hermanos cubanos, de mis hermanos nicaragüenses, de nosotros mismos que venimos dando esta maravillosa lección de humanidad frente a lo que tú acabas de mencionar. Estados Unidos y Europa hoy es un pandemonium precisamente porque la salud es una mercancía y no un derecho humano de los pueblos. Lo que decía el usuario de Twitter en términos de lo que está ocurriendo en Nueva York, igual está ocurriendo en Italia, igual está ocurriendo en España, igual está ocurriendo en distintas partes del mundo donde efectivamente no estaban preparados, porque como todo es privado, cualquier intento de solucionar el problema cuesta cualquier cantidad de dinero. Hemos visto por las redes, $34,000 cuesta el despistaje o el tratamiento al coronavirus en Estados Unidos. En Venezuela, para que me vean los usuarios y usuarias de Telesur y de maravilloso programa Agenda Abierta, es absolutamente gratuito. Y como ya anunciaron nuestras autoridades, más de 500,000 kits de pruebas del coronavirus están hoy en una jornada casa por casa, despistando cualquier posibilidad de que el virus avance. Eso es lo que indica. Por eso la furia bolivariana se convierte pues en el escenario de movilización popular para la defensa de nuestro pueblo y la defensa de la nación en su conjunto. Y eso implica, por supuesto, lo que le hemos insistido tanto a la oposición, sobre todo por lo que expresa de lo que ocurrió pues, con la detención de esta gente de Colombia y la entrega voluntaria del traidor a Estados Unidos. Estamos
esta pandemia en un elemento político contra la revolución bolivariana, porque lo vamos a enfrentar en el escenario que sea necesario y no te quepa duda que vamos a salir airosos de cualquier escenario que se nos plantee. Muchas gracias, Jacobo. Me voy a ver respuestas en Twitter. Tenemos varios temas hoy, así que voy a ir un poquito más rápido. Jacobo Torres nos acompañó en el análisis. Pregunta, ¿las agresiones imperialistas encuentran un pueblo venezolano crecido y resistente? Ustedes dicen sí, 74,1%, no 18,9%, no sé, 7%. Hay aquí una cuestión. Cuando vayamos a... Tengo un dilema con respecto a la pregunta del siguiente tema. ¿Por qué? Porque en la pregunta del siguiente tema, en una de las opciones nos ha faltado un espacio y no puede decir salud sin la D. Periodistas no podemos escribirlo de esa manera. Hemos preguntado si la siguiente interrogante, si la solidaridad se impone a los planes neoliberales de manejo de la salud pública, y una de las opciones es que el mercado no garantiza salud, como decía nuestro invitado. Pero en la pregunta sale sin la D. Y es una lástima darla de baja porque ya tiene 376 participaciones. Por eso hay que revisar bien las cosas antes de iniciarlas. Me da lástima, pero necesitamos corregirla y poner bien salud con D. Por eso voy a agradecer a Jimer José, que dice: el virus está desnudando a muchos países que se creían poderosos, lo mismo que decía nuestro invitado. Por eso Yeti dice: gracias China, Rusia y Cuba por su aporte a la humanidad. Ya voy a hablar de Cuba y ese aporte justamente. Yeti Lovelo, quien responde este interrogante, una de ellas, indica países socialistas y humanistas. Digan lo que digan, el mundo se lo agradecerá. Así las cosas, corregimos entonces esta segunda pregunta para ponerle la D a la palabra salud. Nos vamos a preparar a ir una pausa. Gracias a todos los que hasta ahora ya están interactuando. 31 de marzo de 1964, hace 56 años, Brasil se convertía en un mero asentamiento estadounidense. Lo dice Gabriela Slavnikova. Estableció una dictadura para asegurar los intereses internacionales. Abrió fuego, torturó y mató a su propio pueblo. Página vejatoria de su historia. Y allí justamente en esta información también vertemos mucho de lo que pasa justamente en esta actualidad política que nos encuentra así como estamos, ciudadanos del mundo tratando de tejer también nuestras historias políticas. Allí lo tienen en pantalla. Qué lástima que eso no tiene audio, súper importante. Golpe militar 55 años después, va avanzando allí el video y aporta esa información histórica. Hoy también es Día Mundial contra el Cáncer de Colon. El objetivo es hablar del tema. Siempre que hablemos y pronunciemos esa palabra, que muchas personas no la quieren ni pronunciar, cuando lo hagamos, cuando sostenemos esa realidad, cuando nos enfrentamos a lo que pasa, vamos a tener muchas más herramientas para ganarle. También entonces allí ponemos el foco.
continúa destacándose como uno de los principales países proveedores de ayuda médica internacional en medio de la pandemia del coronavirus. El último despliegue de 39 profesionales de la salud cubanos arribaron a Andorra, entre Francia y España, en la segunda avanzada de ayuda en territorio europeo y la 13ª que la isla lleva a cabo desde que fue declarada la pandemia. Mientras la mayor de las Antillas se esfuerza en el combate de la pandemia, voces del gobierno estadounidense instaron a los países receptores de las delegaciones a rechazar la cooperación médica cubana, gesto calificado como inmoral y ofensivo por La Habana. Entre tanto, países como Albania también han demostrado su solidaridad con el pueblo italiano, enviando personal médico para apoyar las acciones contra el COVID-19 en la región del norte. La Organización Mundial de la Salud hizo pública una guía para ayudar a los países a lograr un equilibrio en la respuesta al COVID-19 y el mantenimiento de los servicios de salud esenciales. Entre las buenas noticias, hay que destacar que hay 13 veces más pacientes curados que fallecidos y la proporción va en aumento. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos cómo la pandemia del COVID-19 está comenzando a despertar iniciativas y gestos de solidaridad entre los pueblos del mundo y mientras Estados Unidos mantiene su postura aisladora, poniendo en peligro su población y la seguridad mundial. Radio Rebelde dice reflejan en Francia el ejemplo de Cuba ante el azote en el mundo de la COVID-19. Hoy, uno de los blogs asociados a la publicación francesa Le Monde Diplomatique destacó que esa solidaridad de Cuba, la cual por estos días beneficia a casi 40 países golpeados por el COVID-19, se ha materializado pese a la hostilidad de sucesivas administraciones estadounidenses. Faltó decir ahí 50 años, más de 50 años tiene de bloqueo Cuba. El pedido de 45 países colocan a esta isla en la palestra, donde estuvo hace poco cuando el senador demócrata estadounidense Bernie Sanders reconoció sus logros sociales. Además, el Caribe dice, Salud dice que República Dominicana no está al nivel de Italia en cuanto a mortalidad por el COVID-19. Frente al incremento sostenido del número de casos positivos, que asciende a 901, incluidos 42 defunciones, el ministro de Salud Pública negó que el comportamiento de la pandemia en Dominicana se asemeje a lo que ocurre en algunos países europeos. En respuesta a la petición hecha por sectores sociales que piden intervención y colaboración de 300 médicos cubanos para hacerle frente a esta enfermedad, el ministro de Salud dijo que el país no está en condiciones de desvalidez que lo lleven a pedir asistencia médica internacional. Además, vamos a sumar a esta hora una información también con Cuba destacando como principal país proveedor de ayuda médica internacional en medio de la pandemia. Así entonces la isla está llevando alivio a pueblos sin distinciones políticas. Fabiola López acompaña con más información desde allí. Fabiola, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Marcela? Pues un gusto en saludarte desde La Habana. Te actualizo rápidamente la situación que hay en Cuba con respecto a la pandemia. Según el último parte oficial dado a conocer a la prensa, el último parte dice que se han sumado 31 nuevos casos de coronavirus a Cuba. De ellos son 29 cubanos y 2 extranjeros. Según el último parte ya llegan a 170, Marcela, los casos de coronavirus. Se mantienen ingresados más de 2.600 pacientes, 1.010 son sospechosos y 161 confirmados que son los que están ingresados porque 4 fallecieron lamentablemente, 2 de ellos cubanos, 4 pacientes fueron dados de alta y un paciente que ha sido evacuado, que es el paciente estadounidense que solicitó evacuarse. De los 161 pacientes que están ingresados se encuentran 3 pacientes críticos y 5 graves, Marcela. Un dato importante a destacar es que ayer ya se dio a conocer el segundo caso de transmisión local en la isla. Se trata de un caso en la provincia más occidental de Cuba, que es Pinar del Río, en el municipio de Consolación del Sur, un matrimonio que había regresado de Cancún y entonces se han detectado 3 casos secundarios a partir de este contagio. Recordemos que ya había habido un primer caso de transmisión local en Cuba a partir de un animador que había sido contagiado por
unos turistas italianos, y también después fueron detectados 4 casos de contactos secundarios también contagiados. Han dicho las autoridades que Cuba está en la primera fase, en la fase preepidémica, pero con estos 2 casos de transmisión local, Marcela. Acá en Cuba se siguen llevando a cabo todas las medidas, y el presidente cubano está chequeando diariamente con su gabinete, con su Consejo de Ministros, todas las medidas. Ayer, por ejemplo, comenzaban las lecciones por televisión para los estudiantes de primaria, secundaria y de pre que están en sus casas en cuarentena. Empezaron las lecciones por televisión. Nosotros vamos a estar haciendo reporte y dándole seguimiento a esta medida, que es una de las medidas del Ministerio de Educación. También continúan en la televisión nacional, en el programa Mesa Redonda, los ministros ofreciendo información todos los días. Ayer estuvo el ministro de la Agricultura y decía que se va a estar priorizando el desarrollo del programa de autoabastecimiento local y para llevarlo a las comunidades. Decía también que se van a priorizar los cultivos de arroz, frijoles, maíz, papa, viandas, carne de cerdo y huevo, que esos son las partes principales, las cosas principales que tiene la comida cubana. Y también decía el ministro de la Industria Alimentaria, que también compareció ayer en televisión para darle información al pueblo, que la distribución para el mes de abril de aceite, café, leche en polvo y cárnicos está garantizada, Marcela. Tú hablabas hace unos minutos de la solidaridad de Cuba, y bueno, eso es algo que ya hemos venido hablando durante estos días. Más de 40 países han pedido ayuda de Cuba y han salido 14 brigadas con 593 médicos. Es muy importante, médicos y enfermeras, personal de la salud en sentido general. Es muy importante destacar que hay 338 mujeres que han dado el paso al frente para ir a otros países a luchar contra el coronavirus, y eso tiene muy buena acogida acá en Cuba y también en el mundo, porque a las 9 de la noche todos los días se están escuchando aplausos en las calles, en los edificios, en las casas. La gente desde la cuarentena a las 8 de la noche esperan para aplaudir y saludar a estos médicos cubanos que dentro y fuera del país están luchando contra la pandemia, Marcela. Muchas gracias por la información. Voy a ampliar también aquí con algunos otros datos, con acciones emprendidas por la Organización Mundial de la Salud para resolver justamente, o buscando resolver, esta pandemia. Se ha abierto un espacio de colaboración con expertos mundiales para ampliar conocimientos sobre este nuevo virus, que incluso parece que fuera más rápido que a nivel de crecimiento celular. Publica guía de ayuda a los países en la respuesta al COVID-19. Asesora también sobre las medidas para prevenir la propagación del brote. Allí en todo esto están implicadas autoridades de salud, justamente por su experiencia. No solo es Cuba, el rol de China también ha sido vital en esta lucha. Se ha convertido en líder internacional en términos de ayuda, por la responsabilidad ante la vida humana puesta arriba de la economía. Apunta también este gobierno a la construcción de un mundo multipolar, y allí es donde nos vamos encontrando, conociendo y hablando de otros puntos que hasta ahora habitualmente no lo hacíamos. Así es como les digo que nos hemos convertido en ciudadanos muy actualizados acerca de lo que está pasando en tiempos de pandemia. Fíjense, vamos a ir a cifras ahora. Cuando hablamos de cifras en nuestra región, el panorama allí, nos vamos a ubicar justamente en el mapa, allí nos va a dar esta situación. Y esto es importante de saber que va en el minuto a minuto actualizándose. Allí marcamos entonces, eligen ustedes el punto para ir a ver lo que arroja. Si vamos a Amazonas, en Manaus, íbamos a tener ese punto. Manaus justamente por lo que implica un punto en el territorio brasileño, que es muy extenso, se lleva la gran parte de nuestra América del Sur. Hay 151 casos, un fallecido, 150 casos activos. Tocamos otro punto, vamos por ejemplo, dejando Sudamérica, nos vamos a Perú. ¿Qué les parece? En Lima tiene una situación, uno de los países que está allí también expectantes ante lo que pasa en Venezuela, listo para hostigar. Bueno, 718 casos tienen, todos activos, por eso aparece con ese puntito amarillo resaltado. Vámonos a La Paz, por favor, en Bolivia, con un gobierno de facto, con Yanín Áñez sentado a la hora de dar indicaciones presidenciales. Ahí tienen La Paz, al lado de Bolivia. Santa Cruz es la media luna roja, ya cerca de Argentina.
Ahí tienen Santa Cruz, aquí tienen La Paz. Bolivia es andina, se van, más arriba. La Paz, a ver, cliqué en La Paz para mostrar La Paz. 13 casos, 11 activos, 2 fallecidos. ¿Tiene curados? A ver, justo tengo allí la división del plasma. Sí, allí lo tienen. Luego, seguimos a Chile, bajamos. Sur de continente americano. Ajá, cartografía, que tanto me gusta. Miren, aquí está Santiago del Estero, mi provincia, esto es del lado argentino. Chile y Argentina están divididos por la cordillera de los Andes. Entonces, toda esa larga cordillera que empieza aquí, empieza en Mérida la cordillera, van a tener toda esta cordillera marcada aquí, ¿ven? Todo esto es territorio chileno. Esa zona donde estaban es lo que llaman el área metropolitana, pegadito ahí justamente a la capital, Santiago de Chile. Tienen 1.295 casos, 3 fallecidos, 1.292 activos. Y así tienen la posibilidad de entrar en tiempo real en este mapa e ir chequeando lo que pasa. Me voy a la isla nuevamente, me espera Iroel Sánchez, investigador, politólogo, editor de La Pupila Insomne. Iroel, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a empezar de lleno con lo que colocamos en red social Twitter y creo que las autoridades de Cuba son las indicadas para hacer llegar su opinión, y quienes están en la isla ni hablar. Los habitantes de Cuba están recibiendo por estos días llamados, aplausos, cada vez que van por el mundo a hacer su tarea justamente, tarea médica, asistencia farmacológica, pero hace rato que tienen levantada la bandera de la solidaridad. Quiero pedirte desde allí de La Habana las vivencias de cómo se habla y se muestra justamente esta situación en épocas de pandemia. Sí, bueno, Cuba está siendo coherente con una tradición que empezó a inicios de la década de los años 60 con la presencia de médicos cubanos en Argelia, que se ha extendido por todo el tercer mundo. Cuba es el país de más colaboración médica en el mundo, reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y además eso ha sido también coherente con una práctica de formación de médicos del tercer mundo en la propia isla, incluso no solo del tercer mundo. En Cuba se han formado médicos de origen humilde para los Estados Unidos, porque en ese país no pueden pagar los estudios de medicina. Y hay un orgullo en el pueblo cubano sobre eso, que bueno, en los últimos días se ha transformado en este aplauso que a las 9 de la noche los cubanos salen a las ventanas, a los balcones a aplaudir a su personal médico, sanitario, enfermeras. Pero también hay que decir que es un legado de Fidel, desde los inicios de la revolución, no solo esta práctica internacionalista, sino ver en la formación de los médicos cubanos una solución para los problemas del país. Cuba tiene hoy 95.000 médicos. Fidel empezó esta tarea cuando los Estados Unidos se llevó la mitad de los médicos que había en Cuba al inicio de la revolución. En Cuba había al inicio de la revolución 6.000 médicos y Estados Unidos se llevó 3.000, queriendo crear un problema a la revolución, y la revolución multiplicó esos médicos como se ha visto, como solución primero para su pueblo y luego para el mundo. No solo eso, sino que también desarrolló una industria farmacéutica, una industria biotecnológica para también solucionar los problemas de salud del pueblo cubano, pero que ha terminado, como también los servicios médicos cubanos, extendiéndose por el mundo. Iroel, ayúdame a develar esta pregunta, que en redes se ha convertido ya en una pregunta reiterada y cotidiana. ¿Cómo hizo Cuba para crear el sistema de salud que tiene y del cual puede presumir incluso, si tiene tantos años de hostilidad de Estados Unidos, si tiene más de 50 años de bloqueo estadounidense en contra? Sí, es algo que Fidel explicó muchas veces. Primero, la educación cubana, que es universal, que llega a todas partes independientemente de las condiciones geográficas, económicas, del origen social de la familia. Cuba tiene facultades de medicina
en todas las provincias. Y además de eso, esas facultades de medicina se nutren ¿de qué? Del sistema de educación cubano, que es universal y gratuito. En Cuba no se pierde un talento. Es lo mismo que pasa con el deporte, con el arte, porque en todas las provincias hay escuelas de arte, hay escuelas de deporte, y eso permite que ninguna inteligencia y ninguna vocación se pierda. Todo el que tiene talento, vocación y voluntad para formarse como médico puede hacerlo. Y eso ha permitido que Cuba tenga esta cifra tan alta de médicos por un lado. Por otra, un concepto de la medicina que más que solucionar los problemas de la enfermedad, busca prevenirla. Y para eso Fidel también diseñó un sistema que se llama médico de la familia, que es en cada comunidad hay un médico que atiende un grupo de familias que se ocupa no solo de atender cuando esas familias, cuando esos ciudadanos tienen un problema de enfermedad, sino que tienen un conocimiento de su comunidad, quiénes son los ancianos, cuáles son los hipertensos, cuáles son los diabéticos. Cuando hay una embarazada, darle seguimiento desde el momento en que ya se conoce que está embarazada hasta después del parto, el niño, su desarrollo, y todo eso ha creado no solo este sistema, sino ha creado una cultura en el pueblo sobre la salud, qué medidas tomar para no enfermarse, cómo proteger a la embarazada, cómo proteger al niño, cómo cuidar al anciano, y todo eso ha hecho que el tema de la salud en Cuba no es un tema exclusivo de las instituciones sanitarias, es un tema de todo el pueblo, y por eso se ha convertido ante esta situación tan complicada en una fortaleza para el país. Gracias, Ciroel. Vamos a ver respuestas justamente a este interrogante que pusimos en Twitter. ¿La solidaridad se impone a los planes neoliberales de manejo de la salud pública? Allí planteado el interrogante, vamos a ver. Sí, se lleva la mayor parte de las respuestas con más del 60%, no 15%, no sé 3,5% y mercado no es igual a salud 17,6%. Nos preparamos a avanzar. Hay otro tema también para hoy que está en los medios de comunicación muy arriba y tiene que ver con la situación y las decisiones del nuevo gobierno de Uruguay. El Frente Amplio se reunirá este martes con el gobierno para discutir un plan de contingencia para atender la crisis generada por el COVID-19. La epidemia de neumonía viral provocada por un nuevo coronavirus se expande por el mundo y la preocupación va en aumento. El gobierno de Uruguay confirmó esta semana la primera víctima por COVID-19, mientras reconoce el impacto de la pandemia en su economía. En Uruguay se reportaron hasta el lunes 309 casos de contagio, un fallecido y 2 recuperados. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Social, en Uruguay existen alrededor de 2.000 personas que viven en las calles. ¿Cómo pueden enfrentar la cuarentena este sector de la población? La semana pasada, el Frente Amplio ya había solicitado al gobierno una ampliación y flexibilización del seguro de paro a aquellas personas en estado de vulnerabilidad a consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, además de la regulación de precios de la canasta básica sanitaria. Hoy analizaremos el plan de contingencia propuesto no solo por el Frente Amplio, sino por la Intersocial y el movimiento sindical que se oponen al gobierno de la calle Pou al proponer medidas económicas que no protegen a los trabajadores y a los sectores más vulnerables. Vamos al anunciado. Vamos a revisar temas de Uruguay con, les decía, un nuevo gobierno justamente asumiendo decisiones en plena pandemia. Uruguay y su camino propio en el combate al coronavirus entre los países de la región, dice el portal El País. Por ahora el gobierno no se ha decidido por la cuarentena obligatoria para toda la población, pero sí exhorta a quedarse en los hogares si es posible y evitar lugares públicos. Pidieron a los mayores de 65 años que no vayan a trabajar. Para eso se creó un subsidio de enfermedad dirigido a trabajadores de ese grupo etario, que quiere decir de ese grupo de esa edad. Y todo se complementa con la creación del Fondo Coronavirus, que dispondrá de unos 12 millones de dólares y recibirá aportes de sueldos de los funcionarios públicos. Así planteadas las cosas, parece que todo está muy bien. Lo que hay que saber es que el presidente de la calle Pou, además aquí, ha tenido un encontronazo con las sindicales, con las centrales sindicales, porque este hombre ha decidido oír a los empresarios y
tenía en marcha justamente el no pagar los sueldos de los trabajadores por X cantidad de meses si no había producción. Así que es fundamental revisar las exigencias del movimiento intersocial. Las han dado a conocer en una plataforma de medidas donde exigen renta básica para los trabajadores con menos ingresos, para los que menos cobran. Han pedido que se garanticen los puestos de trabajo en las pymes, la defensa del salario mínimo nacional. Exigencias que parecen ser muy lógicas, pero que en Uruguay, como ven, todavía estaban allí en la tembladera. También han pedido que no se haga efectivo un anunciado aumento de tarifas públicas. Esto es el movimiento sindical. Han pedido que suspendan el corte de servicios, alquileres y los desalojos, que hagan control de precios de la canasta sanitaria y de los insumos, de los alimentos, de lo básico. Así entonces, planteadas las cosas, Mateo Grillé, ahora desde la capital del país, desde Montevideo, va a sumar detalles. Mateo, cuando quieras, bienvenido. Buenos días. Este martes, a partir de las 3 de la tarde, se reunirá el presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, con el principal partido opositor de este país, que es el Frente Amplio. La idea de la reunión fue en realidad planteada por el propio Frente Amplio a Lacalle Pou para darle una serie de iniciativas que el Frente Amplio maneja para tratar de afrontar esta crisis derivada de la pandemia del coronavirus COVID-19 y su llegada al Uruguay. Hay realmente una situación económica muy compleja, hay un aislamiento social muy importante, es decir, hay muy poca gente transitando por las calles del país. Esto ha derivado obviamente en un freno económico muy importante, que a su vez ha derivado en una situación alarmante para muchísimos uruguayos que viven de conseguir un sustento diario. Estos uruguayos que están al margen del sistema de seguridad social, o sea, que son trabajadores informales, tienen hoy una situación realmente muy dramática, y para atender la situación de esta población en particular, el Frente Amplio elaboró un documento con una serie de iniciativas económicas y sociales que ayuden a respaldar a los sectores que hoy están en peores situaciones en este país. Este documento es el que el propio Frente Amplio le va a entregar a Lacalle Pou para discutir la posibilidad de llevar adelante políticas comunes, es decir, políticas nacionales con acuerdo de todos los partidos que logren respaldar a aquellos sectores más complicados, y además que logren también sacar al país de la crisis económica que se avecina evidentemente después de esta situación tan compleja que está tocándole vivir a buena parte del mundo. En este sentido, además, el Frente Amplio propuso, ayer mismo lo anunció, que el expresidente de la República, Tabaré Vázquez, lidere un grupo de alto nivel de técnicos y profesionales de reconocida trayectoria en este país para que elabore un plan nacional de cómo se puede salir de esta crisis con diversas iniciativas en todos los ámbitos. Este plan nacional, o esta idea de que Tabaré Vázquez lidere este grupo, es también lo que se le va a plantear por parte del Frente Amplio a Lacalle Pou. Habrá que ver cómo Lacalle Pou toma esta iniciativa. Y además, por último, decirles que también, no solo desde sectores políticos, sino desde sectores sociales, se está manejando una serie de políticas que debería impulsar el Estado para proteger a los sectores más desprotegidos. Esto en realidad lo está impulsando el PIT-CNT y el movimiento cooperativo también, en el marco de la Intersocial, que es una organización que nuclea varias organizaciones sociales y que ya la semana pasada, a mediados de la semana pasada, había anunciado un documento en este sentido. Muchas gracias. Una situación muy delicada en Brasil. Me voy con Nacho de inmediato para ampliar. Bienvenido. Saludos. Brasil supera los 4.500 casos por COVID-19 y además ya se registran al menos 159 muertes con el avance del nuevo coronavirus en el gigante sudamericano. La preocupación es gigante porque en un lapso de poco más de un mes Brasil supera los casos con los que contaba Italia, que es el país con mayor índice en estos momentos de muertes y también de contagios. Por otra parte, algunas noticias que han llegado a Brasil durante el cerrar del día lunes tienen que ver con el presidente Jair Bolsonaro, porque el miembro de la Corte Suprema, el ministro de la Corte Suprema, Celso de Mello, ha presentado un proceso para que sea analizado ahora por la Cámara de Diputados y luego vuelva a la Corte Suprema, que pide la retirada del presidente Jair Bolsonaro por las diversas acciones que llevó a cabo durante los últimos días,
que según el ministro de la Corte Suprema pusieron en riesgo a Brasil ante el nuevo coronavirus. Este proceso surge por pedido de Reginaldo López, un diputado del estado de Minas Gerais, del Partido de los Trabajadores, y ahora pasará a otras instancias como la Corte Suprema, luego vuelve a la Cámara de los Diputados, luego vuelve a la Corte Suprema y de allí será evaluado si realmente será retirado de su cargo por 180 días el presidente Jair Bolsonaro. Hay que recordar que ya hay 3 procesos de impeachment pedidos para retirar también de su cargo al presidente en la Cámara de los Diputados, y justamente durante la jornada de hoy también habrá cacerolazos como los que ya se vieron en las últimas casi 2 semanas de cuarentena. Ahora los cacerolazos tienen que ver porque hoy se cumplen 56 años del golpe de Estado en Brasil, que se llevó a cabo un 31 de marzo y también tuvo lugar en un proceso de golpe que se extendió hasta el 1 de abril. Entonces habrá cacerolazos en las principales ciudades del país para exigir la defensa de la democracia en Brasil, también para exigir los derechos sociales, la manutención de los derechos sociales frente al avance del coronavirus, y a trabajadores que continúan saliendo a las calles para trabajar cuando no hay defensas en cuanto a cuestiones de salud, o no hay un sustento económico para estos trabajadores concreto hasta el momento, y es por eso que piden mayores derechos sociales, que haya un apoyo al sistema de salud público también para enfrentar esta crisis sanitaria que vive el gigante sudamericano. Estudios. Muchas gracias. Nos vamos a Nueva York. Me espera Karina Cartagena. La situación allí, por favor. Muy buenos días para ti y para la audiencia de Telesur. Nueva York reporta 66.497 contagios de COVID-19 y suma 1.218 personas fallecidas. El gobernador Andrew Cuomo reconoció que el escenario no es alentador, calificó de dolorosa la emergencia de salud que enfrenta en este momento Nueva York por el coronavirus. Las reglas de distanciamiento social se intensifican e incluyen una multa de $500 a quien no las acate. En Nueva York se han instalado 3 hospitales temporales para ayudar en esta emergencia. Uno de ellos, el barco hospital de la Marina, que llegó ayer. El barco cuenta con 1.000 camas y servirá para aliviar la saturación de los hospitales de la ciudad. Otro hospital ha sido instalado en el centro de convenciones Javits Center. Ahí se colocará 1.000 camas más. En un lugar ícono de Nueva York, el famoso Central Park, se construye un hospital temporal para tratar a pacientes con COVID-19. Se espera que opere desde hoy. Según el alcalde Bill de Blasio, el hospital dispondrá de 68 camas para reforzar la capacidad del hospital Mount Sinai West. Las autoridades reconocen que la situación en Nueva York es preocupante. Los vecindarios más afectados por la pandemia hasta ahora tienen fuerte presencia latina, especialmente en el condado de Queens, donde vive un gran porcentaje de mexicanos, ecuatorianos y colombianos. Por otra parte, trabajadores de negocios que todavía están funcionando, como Amazon, se tomaron una instalación ayer en Long Island para exigir mejores salarios y que desinfecten el lugar de trabajo, ya que se reportaron 5 casos de COVID-19 entre los empleados. Amazon ha señalado que no puede cerrar sus centros de distribución debido a la alta demanda de compras online. Es que la gente está comprando por internet por el miedo a salir y porque en supermercados y farmacias hay cierto desabastecimiento. Preocupante la situación en Nueva York, el epicentro de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos. Esta es la información. Regreso contigo. Muchas gracias a Karina, gracias a todos por poner la tele y elegir Telesur. Será hasta mañana.